Bienvenido a Charlando de TVOs. Mi nombre es Pepe Bermejo y en este podcast estaré hablando de esta maravillosa forma de entretenimiento. No va a ser el típico podcast de cómics de superhéroes y manga, porque de eso ya hay muchos y gente muy buena que entiende y que sabe y que está al día, aunque también dedicaré algunos programas a hablar de ellos, pero desde un punto de vista más personal, ¿vale? Solamente de cosas que me han gustado a mí, que yo he leído, que me gustaría recomendar, etcétera, etcétera. Por supuesto que van a faltar muchas cosas, porque como digo, no estoy al día de esta tendencia más moderna. Los superhéroes sí me gustan y sigo leyendo superhéroes todavía, pero tampoco estoy al día de todas las sagas y todas las series, pero bueno, de algo se puede hablar. Sí, es un podcast más bien enfocado a la gente de mi generación, la gente que crecimos leyendo tebeos y que gracias a ellos, pues algunos hemos resultado lectores de libros, porque una cosa dio paso a la otra, ¿no? Ten en cuenta que estamos hablando de una época en la que no había plataformas de streaming, en la que no había internet, que no había tantos canales de televisión y que la forma de entretenerse era o estar en la calle con los amigos o estar leyendo. Y en casa o leías novelas o leías TVO. Entonces, bueno, pues yo creo que la gente de mi generación va a sentirse un poquito nostálgica y va a recordar cositas de su infancia. Incluso yo os invito desde aquí a que me contéis a través de los comentarios vuestras vivencias y vuestras experiencias y cómo vivisteis esa época y cómo disfrutasteis de los tebeos, qué supusieron los tebeos para vosotros, etcétera, etcétera. Y la gente más joven, la juventud de hoy en día, pues transmitir un poco ese sentimiento, ese mundo en el que nos tocó vivir, que no había tanta tecnología, y en fin, lo que he dicho antes, ¿no? Lo que estábamos en la calle o estábamos leyendo TVO y pasamos las tardes de invierno o las tardes de verano en casa leyendo buenas historias, o nos juntábamos con los amigos en el barrio y cada uno con su pila de TVO y nos intercambiamos los TVO, nos sentamos allá a leer, luego los comentamos, en fin, que había una cultura alrededor del TVO, ¿no? Y entonces, pues eso yo ahora mismo veo que se ha perdido. Me alegra mucho ver gente joven que sigue comprando, aunque sea manga y superhéroes, que no es que sean malos géneros, pero digo aunque sea porque en realidad gente que solo lee eso, pasa como con la música. Tú oyes un estilo de música al que te gusta y estás negándote a ti mismo el escuchar otros estilos que a lo mejor están bien, que no son tu estilo, pero que son canciones buenas, ¿no? Pues lo mismo pasa con las novelas, con las películas, con las series y con los cómics, con los tebeos. Si a nosotros nos gusta leer solo superhéroes y negamos otra cosa y decimos, no, yo no voy a leer esto porque estos no son superhéroes, a lo mejor estamos perdiendo unas buenas historias. Por eso yo te voy a hablar de esas buenas historias que a lo mejor te estás perdiendo y que a lo mejor no conocías o has visto de refilón o no te llamaba la atención. Pero te aseguro que hay cosas muy buenas dentro del cómic, porque además el cómic, ya digo, en su momento era una forma de entretenimiento muy importante, casi comparable hoy en día a lo que son las series de televisión y las películas, donde vemos historias de todo tipo, ¿no? Hay gente que le gustan películas de ciencia ficción, hay gente que le gustan películas de terror, pues los cómics abarcaron todo ese campo, ¿no? Los cómics y los tebeos hacían toda esa función en una época en la que no existía tanto entretenimiento audiovisual, ¿no? Entonces voy a ver si consigo el objetivo, que es despertar la curiosidad de la gente joven que no conoce estas historias antiguas y despertarle también a la gente de mi generación la nostalgia, el gusto por los tebeos y toda esa historia. Bueno, este primer programa, como veis, se ha titulado cómics y tebeos, porque básicamente, aunque por definición son lo mismo, porque en realidad son formas de entretenimiento en las que se narra una historia a través de imágenes, ¿no? Y que esas historias pueden ser autoconclusivas, es decir, que acaban que empiezan y acaban, o que tienen una continuidad en capítulos, en versiones, en sagas, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo son una historia contada en imágenes. Es como si fuera hoy en día vemos una serie de televisión que todos son imágenes y la gente habla y ocurren cosas, lo mismo, pero como si fuera dibujada, ¿no? Entonces, básicamente son lo mismo, ¿vale? En cuanto a que son formas de narración, formas de contar historias con imágenes y con argumentos y tal. Pero hay un par de diferencias que, bueno, pueden ser más o menos académicas, es decir, una definición estricta y fijada, o pueden ser también que respondan a un tema subjetivo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo veo una diferencia básica entre los dos. Para mí el cómic
aparte de llamarse cómic, porque viene de la palabra inglesa comic strip, que significa tira cómica, ¿vale? Porque las primeras aparecían en los periódicos y contaban una historia cortita tipo chiste, ¿no? En 2 o 3 paneles, 2 o 3 viñetas y la gente pues ya lo leía. O había otras que luego más adelante se hicieron series, ¿no? Series como ahora puede ser una serie de televisión que vemos un capítulo detrás de otro o vemos que la historia continúa, pues era lo mismo pero en el periódico. Entonces eso obligaba a la gente también a, si te enganchabas a la serie, comprar el periódico también para leer tu serie favorita. Y los tebeos, la palabra tebeo, viene una publicación que ya os lo pondré luego en pantalla, el primer número, porque yo hay material del que no dispongo, porque lógicamente es material muy antiguo, y de todo el material que yo tenía en su momento, pues alguno se ha extraviado, se ha perdido con el tiempo, en fin, lo que suele ocurrir. Pero en aquellos casos donde yo no tenga material propio, os lo pondré en la pantalla, ¿no? Entonces, el tebeo viene de una publicación que se llamaba efectivamente tebeo, o sea, escrito así, una T, una B y una O, que a su vez venía de la expresión tebeo, ¿vale? ¿Por qué? Porque me imagino yo, y esto ya es suposición y es una interpretación subjetiva, me imagino que es que los primeros ejemplares que se hicieron o cuando decidieron hacer ese tipo de publicación, pues estamos acostumbrados a solamente leer, ¿no? Leer historias, leer folletines, leer hojas volantes con a lo mejor una imagen para ilustrar la historia. Cuando ya se pasó a un tipo de historia más visual en la que se veía lo que estaba ocurriendo, pues me imagino que a los editores se le ocurría decir, pues mira, esto es algo que yo te veo, ¿no? Del verbo ver, ¿no? Yo te veo. Entonces me imagino que cuando ellos pusieron la denominación, dijeron, te veo una palabra muy larga, vamos a acortarla, vamos a poner iniciales, vamos a poner una T, una V y una O. ¿Qué pasa? Que TVO se podía leer como TVO. TVO no sonaba muy bien. Entonces, la cambiaron la V por una B y entonces esas 3 letras se leían tal cual son, TVO. Entonces, de esa palabra, de esa publicación TVO, se dio la denominación de ese tipo de publicación, es decir, a los cómics se les llama también TVO por esa publicación. Pero más allá de ese digamos, tema lingüístico, yo tengo una apreciación personal, y esto, repito, esto sí es personal, ¿vale? Que para mí el cómic es, por un lado, una historia con un público un poquito más adulto, ¿vale? Cuando digo adulto no me refiero a historias adultas, sino un público más juvenil, digamos, ¿no? Es que el TVO estaba más enfocado a niños pequeños, ¿no? Y que aparte el cómic para mí también es, o suele ser, según mi punto de vista, repito, una publicación en la que se cuenta la historia de un personaje o de un grupo de personajes. Si hablamos de los superhéroes, pues podemos hablar de Batman o de Spider-Man, o podemos hablar de la Liga de la Justicia o de los Vengadores, ¿no? Que son grupos de gente. Pero lo que quiero decir es que el cómic contiene historias solo de esos personajes, ¿no? Si yo voy a leer un cómic o un TV de Spider-Man, tengo una historia de Spider-Man, ¿vale? O de Batman, para que nadie se me enfade. Pero los tebeos, sin embargo, al menos al principio, eran publicaciones donde había historias de más de un personaje. O sea, tú comprabas un tebeo y no solamente había una historia de un personaje, sino que tenía distintas páginas, no me acuerdo si eran 32 o 20 y tantas páginas, ya os lo diré en su momento cuando hablemos de los tebeos como publicación, que hablaremos. Ya veremos la estructura de un tebeo, todo lo que contenía y tal. Pero la idea básica para mí es, el cómic es una historia que puede continuar o ser autoconclusiva de un personaje, un grupo de personajes, y el tebeo es una publicación que incluye varias historias de distintos personajes, algunos más o menos fijos, algunos tenían historias autoconclusivas, como hemos dicho antes, una historia que empieza y acaba en la misma página o en las mismas 2 páginas, y otras se serializaban, ¿vale? Otras que a lo mejor los personajes pues vivían aventuras que duraban durante X números del tebeo, ¿no? Siempre había unos personajes estrellas que enganchaban al lector y esos eran los que se serializaban para que te quedaras con ganas de más y compraras el siguiente número. Porque la historia autoconclusiva, tú leías la historia y en esa página acababa la historia y hasta otra cosa. Pero si tú te enganchabas con un personaje y te gustaba y esa historia era larga y continuaba durante 10, 11, 12 capítulos, significa que son 10, 11, 12 números de TVO que te ibas a comprar
para poder tener la historia. Entonces, esa era una forma de enganchar, ¿no? Entonces, yo veo esa diferencia. O sea, el cómic es más adulto, pero adulto no me refiero a adulto de cosas, ya me entendéis, ¿no? Sino me refiero que los tebeos eran más para niños chicos, aunque nos gustan a todos, porque a mí me encantan, bueno, todo el mundo conocerá a Mortadelo y Filemón, y si no ya los conoceréis a fondo, porque yo soy un fan de Ibáñez, y ya os hablaré de él y de los personajes y todo en otro programa, ¿no? Pero, aunque gusta a todo el público, era un enfoque más infantil, ¿no? Y el cómic, como es más de superhéroes y otro tipo de historias, las historias del oeste, historias de terror, otro tipo de historias que se consideraba en su momento más adultas, pues yo veo esa diferencia, ¿vale? Yo no tengo la verdad absoluta, yo estoy hablando de lo que os digo, de lo que a mí me parece, de lo que yo aprecio, de lo que yo entiendo. De hecho, a lo largo de esta temporada me vais a escuchar hablar indistintamente de cómics y tebeos. O sea, un día os voy a decir un tebeo de Mortadelo y otro día voy a decir un cómic de Mortadelo. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, como yo digo siempre, cuando una misma cosa tiene dos denominaciones distintas es porque alguna diferencia, por muy pequeña que sea, tiene que haber. Entonces, para mí, el cómic es un personaje o un grupo de personajes con una serie de historias que pueden continuar, que de hecho continúan, ¿no? Algunas son grandes sagas, que ya hablaremos de ellas también, porque Marvel y DC tienen sagas muy buenas, ¿vale? Que las veremos aquí también. Y el TVO era una publicación, una revista que incluía historias de varios personajes. ¿Y por qué digo era? Pues digo era porque hoy en día, por lo menos yo no lo veo, en los kioscos ya no veo tebeos, ¿vale? Tebeo con la concepción de revista de historietas donde hay historias de distintos personajes, ¿vale? Si yo le llamo tebeo a un cómic de Spider-Man, está claro que sigue habiendo tebeo, ¿vale? Pero hubo una época, yo viví el final de esa época, porque yo nací en los 60 y yo hasta principios de los 70 no aprendí a leer. Bueno, yo nací en el 65, pues hasta 1970 no empecé a leer, porque no sabía leer todavía o leía muy mal, ¿no? Pero hubo una época anterior que fue la era dorada de los tebeos, los años 40, los 50, la parte de después de la guerra civil, cuando ya empezó la sociedad a recomponerse un poco y las formas de entretenimiento, etcétera. Yo eso no lo he vivido lo final de eso, ¿no? Pero sí he vivido una época bonita, porque los 70, hasta 70, 80, todavía existían los tebeos tal cual los he definido. Entonces yo tengo muy buenos recuerdos de esas, como he dicho antes, de esas tardes de verano o de invierno en casa leyendo historietas, leyendo tebeos, incluso lo típico que hacen los niños, ¿no? Intentar copiar al personaje, intentar dibujarlo, etcétera. Entonces, a mí me gustaría, pues, como dije al principio del episodio, transmitiros todo ese amor que yo he tenido por estos tebeos y por estos cómics a las generaciones nuevas. Y si alguien de mi época, de estos que ya pintamos canas, como se suele decir, quiere participar también y quiere comentar algo a través de los comentarios, pues bienvenido sea, ¿eh? Incluso si hay gente de esa época anterior que yo hablo que ya no existió, que ya no viví, perdón, pues si queréis contribuir con vuestros comentarios, vuestros mensajes, yo voy a intentar hablar un poquito en general. Sobre todo, ya os digo, es un podcast muy, muy, muy subjetivo, ¿vale? Por supuesto que yo me documento y por supuesto que las cosas que voy a decir tienen su respaldo histórico, no me estoy inventando nada ni me voy a inventar nada. Puede que mi información esté incompleta, puede que falten datos o puede que me equivoque en un dato, pero no me lo voy a inventar, ¿vale? Yo voy a contaros mi vivencia, mi infancia, mis tebeos, mis cómics, lo que pienso de unas cosas, lo que pienso de otras. Os voy a presentar mis autores, mis series, mis editoriales favoritas, que no significa que sean las mejores del mundo, por supuesto, porque habrá muchas cosas mejores y otras cosas peores, pero para eso está el gusto, ¿no? Lo que se suele decir, el libro de los gustos está en blanco. Como tenéis aquí abajo la posibilidad de comentar, aquí podéis comentar lo que queráis, siempre creando un debate sano y respetuoso, ¿vale? Porque aquí no se trata de decir lo que tú lees es una porquería y lo mío es lo mejor y esto no vale nada y esto vale mucho, sino se trata de dar, como hemos dicho, opinión. Para mí esto es así, yo prefiero esto, a mí me gusta esto, pero siempre respetando a los demás y no poniendo a las cosas que nos gustan a otros como que sea una porquería, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí llega este primer episodio. Ha servido un poquito de introducción, vaya a saber de lo que voy a hablar, ¿no? Y ya a partir del próximo
episodio del podcast ya empezaremos a hablar de algo más concreto. Yo quiero empezar la semana que viene ya hablando de los tebeos españoles.